ver la prueba de hipótesis adecuada a tipo de variable y del estudio y valoran su importancia. A ver, ¿qué es una hipótesis? Según Hernández y Baptista, en el 2010, dice, la hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno no investigado que se formulan como proposiciones y establecen posibles relaciones entre dos o más variables. Le decimos nosotros, la hipótesis es una suposición respecto a uno o más parámetros. ¿Por qué parámetros? Porque nosotros estamos trabajando con una muestra. Y lo que queremos justamente las pruebas de hipótesis son para ver si lo que hemos encontrado en la muestra es lo que vamos a encontrar en el universo, porque podemos hacerlo, porque no siempre es posible. Y bueno, en realidad la hipótesis es la respuesta que le damos a la pregunta de investigación. Tenemos una pregunta de investigación, tenemos un objetivo que es cómo lo vamos a conseguir, cómo lo vamos a responder, y la hipótesis es la respuesta a la pregunta. Ahora, ¿cómo podemos definir una hipótesis? ¿Cómo surge? ¿Cómo encontramos las hipótesis? Puede surgir de un postulado o una teoría. Por eso, cuando ustedes hacen su proyecto de investigación, tienen que leer bastante. Antes de hacer el problema, ustedes tienen que leer bastante. Tienen que estar empapados de todo lo que se ha hecho antes sobre el tema y de toda la teoría que se hizo sobre el tema. Entonces, ahí, dentro de todas esas lecturas, ustedes van a encontrar la hipótesis a la que se pueden. Así. ¿De dónde también puede surgir una hipótesis? Del análisis de las teorías. Porque teorías sí que me están diciendo, las cosas son así. Eso es la teoría, ¿no? Pero nosotros hemos leído eh, bastantes investigaciones también. Y ahí tú te preguntas, porque cuando hacemos una investigación, todo está bien, se invita a la teoría. A veces se nos escapa. También puede surgir de generalizaciones empíricas sobre el problema de investigación y sobre los antecedentes. Esto es interesante, porque ustedes van a leerlo, ya han leído los antecedentes, ¿no? Y en los antecedentes de los trabajos que han leído, hay hipótesis. Ahí está cómo teorizan ese tema y también están las hipótesis. Entonces ustedes están queriendo replicar un estudio, no copiarlo, sino replicarlo. Ahí tienen hipótesis. Entonces, ya hemos dicho, para llegar al planteamiento del problema tenemos que leer y leer bastante. Esta lectura también nos lleva a un posible postulado de una hipótesis. Existe una relación estrecha entre el planteamiento del problema y la hipótesis lógica, la hipótesis respuesta al problema. La revisión de la literatura es la que ustedes tienen que optimizar y las hipótesis. Ahora, ¿qué características deben suponer? Deben referirse a una situación real, ¿ya? No podemos
hacer una hipótesis así esotérica. Tiene que tener basamentos reales, teóricos. Las hipótesis solo pueden someterse a prueba en un universo y concepto bien definido. Luego, las valores de las hipótesis deben ser comprensibles, precisas y concretas. Primero, aquí tenemos que indicar nuestras variables. Y las variables son las que finalmente nos van a dirigir. Los resultados deben ser comprensibles. ¿Qué quiere decir? Que sean precisas y concretas. Términos bajos o confusos no tienen cabida en una hipótesis. La hipótesis, igual que el problema, igual que los objetivos, se hace en base a las variables. La relación entre variables propuesta por una hipótesis, la relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y verosímil, y lógica y racional. No podemos hacer una hipótesis muy loca, si me permiten usar el término. Entendiendo que siempre las hipótesis están en términos de las variables. Los términos de las hipótesis, cuando digo los términos, estoy hablando de las variables, los términos de las hipótesis y la relación planteada entre ellos deben ser observables y medibles. ¿Recuerden cómo se define una variable? ¿Recuerdan? Una variable es una característica observable y medible. Entonces, basándonos en esa característica de la variable, también en las mismas condiciones se van a hacer las hipótesis. O sea, tener referentes en la realidad. Las hipótesis científicas, los objetivos y preguntas de investigación no incluyen aspectos morales ni cuestiones que no podemos medir en la realidad. Aun cuando hay variables, las variables complejas, por ejemplo, no, a veces no tienen una forma de medir en la realidad, o sea, medir de frente. Entonces tenemos que esa variable compleja dividirlo en sus variables simples, y eso sí se puede medir. Pero esto, como dice aquí, no hay los morales, aspectos morales, no podemos medir la moral de las personas, porque una cosa que a nosotros nos parece moral o inmoral, a otros no le parece. Entonces, esas son cuestiones muy personales. Y otra muy interesante aquí, había que entrar en cómo cuantificar información. Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para medirlas o probarlas. Digo medibles porque lo que se mide son las variables. Que existan técnicas y herramientas para verificarlas y que sea posible, si no las tenemos, que sea posible desarrollarlas y que estén al alcance del investigador. ¿Bien? Además de esas, las hipótesis tienen una serie más de características que las vamos a mencionar ahora. Deben estar escritas en lenguaje claro y focalizado para evitar confusiones y garantizar la construcción de todo. Simple y concisa, ya lo decimos, y debe expresar claramente la relación
de la propuesta que se está haciendo. Debe estar relacionada con el tema de investigación básicos. Primero, pregunta de investigación. Aquí estamos refiriéndonos a las variables. Que no es necesario que debemos hablar de variables dependientes o independientes, porque una hipótesis que mide una correlación no está hablando en términos de variables independientes. Independientes, sino de la forma como se asocian las variables. Dependencia o independencia viene cuando esta asociación, además, ¿no?, lleva una modificación de una dependiendo del valor de la otra, que no necesariamente sucede con las variables de asociación. Verificable. Que se deba probar para respaldar o desafiar la relación. Bueno, esto es una gráfica de lo que ella dijo. ¿Qué tipo de hipótesis tenemos? Tenemos las hipótesis de investigación y las hipótesis estadísticas, que no son lo mismo. Las hipótesis estadísticas apoyan, resuelven lo que propone la hipótesis de investigación. El investigador viene y hace, propone su hipótesis. Dice, yo creo que... Entonces, ¿qué hace después? La estadística viene, aplica sus técnicas y dice, sí, efectivamente tenía razón, o te dice, no, tus datos me dicen que tú no tenías razón. Eso es lo que hace la estadística para la investigación. Le aclara la cosa. Entonces, aquí, ¿qué son las hipótesis de investigación? Son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. También se le denomina hipótesis de trampa. Es una afirmación que predice lo que podría suceder. Y proporciona una base para probar teorías existentes o de repente, pues, poner la base para una nueva teoría. Y es lo que sucede muchas veces, ¿no? Durante años se mantuvo una teoría hasta que alguien se puso a mirarla y dijo, no, esto no es así, y es una nueva propuesta, y cambiamos. Estas hipótesis de investigación pueden ser descriptivas, porque describen el comportamiento y el valor de la variable que se va a observar. Describe el hecho real. Este tipo de hipótesis en la práctica no se usa. Porque en la práctica, ¿qué diríamos? Los alumnos de 5 años de enfermería son proyectos y los describimos. No se usa, pero existe. Formalmente existe. Luego tenemos las hipótesis de correlación, hipótesis correlacionales. Corresponden a los principios de correlación y establecen la asociación entre dos o más variables. Este tipo de correlación nos dicen, ¿hay asociación? ¿Sí o no? ¿Cómo es la asociación? ¿Sí? Pueden alcanzar un nivel predictivo, ¿no? Porque podrían predecir el movimiento de variables o explicar alguna variable. Y la otra hipótesis son las hipótesis de causalidad. Tenemos 3 hipótesis: la descriptiva, que neutro, las correlacionales, que
Ojo, las correlacionales establecen asociación y las causales, o de causalidad, establecen la relación, ¿no? Y aquí sí tenemos el fenómeno causal-efecto. Aquí sí podemos hablar de variables dependientes o independientes. Que aquí sí hay una causa y un efecto. El movimiento de la variable A genera un efecto en la variable B. ¿Ves? Entonces, tiene que tener clara este punto. Las hipótesis correlacionales establecen asociación. Y las hipótesis de causalidad, su nombre lo dice, establecen relaciones de causa-efecto. Debemos tener en cuenta que para establecer causalidad, primero tenemos que establecer correlación. O sea, primero tenemos que saber qué están asociadas y cómo están asociadas. Y después ya establecemos si hay causa y efecto. Esto deben también tenerlo claro. Luego tenemos las hipótesis estadísticas. La hipótesis estadística es una afirmación que propone predicciones específicas en la distribución de una o más variables dentro de la población. Se formula basándose en teorías existentes. Una hipótesis estadística no la podemos agarrar de cualquier forma. Tenemos que saber qué hipótesis, por qué, para qué tipo de variables tenemos, qué tipo de muestras tenemos, cuántas muestras tenemos. Hay una serie de preguntas que tenemos que hacernos y respondernos antes de seleccionar una probabilidad. Las pruebas de hipótesis están ahí. La cosa es saber cuál vamos a agarrar. Cuál es la mejor prueba para lo que estamos queriendo demostrar. Consiste en suponer que los parámetros que definen a la población toman determinados valores numéricos. Esta clase no da para más, pero tendríamos que ver, vamos a tener que ver en qué condiciones se aceptan o rechazan las hipótesis, etcétera. Aunque ahora con los computadores, ellos nos dicen rápidamente lo que necesitan. Entonces, en las hipótesis estadísticas tenemos las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas, que son hipótesis de trabajo estadístico. ¿Qué es la hipótesis nula? Es el valor hipotético del parámetro que se compara con el resultado muestral. Nosotros trabajamos con una muestra y en la hipótesis decimos esto debe estar sucediendo aquí. ¿Para qué? Para que poder decir si lo que hemos encontrado en la muestra vale para la población. ¿Sí? Entonces decimos que es el valor hipotético del parámetro que se compara con el resultado muestral real de nuestros datos que vamos a sacar, cuya validez será sometida a comprobación experimental. Los resultados experimentales permitirán seguir aceptándola como verdadera o rechazarla. Los datos no muestran suficiente evidencia, suficiente fuerza para rechazar la hipótesis nula, entonces vamos a tener que aceptar. Y esa no es la idea. Se rechaza solo si el resultado muestral es muy poco probable que ocurra en caso de la hipótesis. Y de contraparte, en el otro lado, está la hipótesis alternativa, que es la o las suposiciones. Pueden haber más de una hipótesis alternativa, antagónicas a la hipótesis nula. Solo se acepta solo si se rechaza la hipótesis.
Entonces, ¿qué tenemos? Que si la hipótesis nula dice sí, la alternativa dice no. Si la hipótesis nula dice igual, la alternativa dice diferente. Si la hipótesis nula dice menor, la otra dice mayor o igual que. Siempre es la antagónica. Bien, pero nosotros podemos hacer las cosas un poco, como digo, linealmente. Agarro mi problema de investigación, solamente le cambio el verbo, que ya saben, bueno, que ahora es que el verbo que van a usar para, que ya han usado, ya han tenido estos tipos, tiene que ser acorde con el tipo de investigación que van a hacer. Ya no se puede usar cualquier verbo. Igual, ¿y qué decimos? Cambio el verbo, tal, la pregunta, le cambio la pregunta por el verbo y listo. Y en la hipótesis lo pongo en afirmativo y listo. Pero eso lo hacemos linealmente, como digo, mecánicamente. Por eso es como que vamos a hablar los cosas. Hay que pensar, hay que mirarla de todos los lados antes de mencionarla. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar el problema y la pregunta de investigación. Luego, ¿cuáles son las variables que están involucradas? No digo ustedes, pero ya me ha pasado que tengo aquí un proyecto de investigación hasta el último, y pregunto cuáles son las variables y yo no sé, claro. Tengo que tener bien identificadas las variables. Las variables finalmente, nuestro trabajo está en función de las variables que hemos elegido para eso. Entonces, identificar las variables. Determinar las variables en la pregunta de investigación. Las variables son las que se estudiarán y manipularán para probar la hipótesis. Bueno, y en el la variable dependiente e independiente va a depender de. ¿De qué va a depender? Pregunto, ¿de qué va a depender que haya una variable dependiente o independiente? Jóvenes, ¿quién está acá? Iván, Jason, Rodríguez, Ramos. Rodríguez Ramos, ¿no está? ¿No está Rodríguez Ramos? José Giancarlo Hernández Castro. Presente, doctora. Bien.
Te decía, qué tipo de variable es la que tiene variable dependiente e independiente? ¿Qué tipo de hipótesis de investigación? La acabamos de decir. José, ¿estás ahí? Sí, doctora, pero no recuerdo, doctora. Pero no te acuerdo. Tendríamos que conversar. Aquí estamos. ¿Cuáles son las que establecen causa y efecto? Son las que tienen la variable independiente, ¿no? Son hipótesis de causalidad. Las hipótesis de causalidad son las que tienen las variables dependientes e independientes. ¿Por qué? Porque hay una causa, es la variable. El movimiento de la variable dependiente origina un efecto en la variable. No, eh, la variable independiente genera un efecto en la variable. Luego que tenemos que hacer plantear las hipótesis, tomando en cuenta el tipo de variables y su relación. Esta es una parte interesante. Seleccionar el método apropiado para probar la hipótesis. Tomando en cuenta el tipo de variable, el tamaño de la población y de la muestra, el número de muestras, el tipo de estudio. Entonces, hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta para elegir una muestra. Por ejemplo, si tengo más de 30 elementos en observación, tendré que tomar un tipo de muestra. Voy a buscar un tipo de prueba. Pero si tengo menos de 30 observaciones, tengo que tomar otras. Entonces, la selección del método es una parte importante dentro del tema de la prueba de hipótesis. No tenemos que probar la hipótesis. ¿Y qué probar la hipótesis? O contrastar la hipótesis también se dice. Probar la hipótesis, contrastar la hipótesis es, a ver, en términos rápidos, es ver si los datos que nos dio la muestra son más fuertes o más potentes que los datos teóricos que nos está dando la, el estadio de la prueba elegida. La prueba nos va a decir, esto, yo te acepto tu hipótesis y tú me cumples con él. Cumplo con eso, vamos a ver la hipótesis nula y aceptar en nuestros datos, porque lo que queremos nosotros es probar que nuestros datos cumplen con lo que nosotros queremos. Pero a veces no es así. Y ahora, el digo desde ahora que el que no se pruebe una hipótesis no quiere decir que la investigación sea mala. Solamente quiere decir que el supuesto de que se dice no fue correcto. Pero eso no la hace mala la investigación. Que a usted no que sea una hipótesis, no se preocupen, no se asusten. Por lo menos van a saber que las cosas no son así. ¿Qué es una prueba de hipótesis? Es un método de inferencia que consiste en determinar si los datos proporcionados por la muestra dan suficiente evidencia para rechazar la hipótesis.
Y la hipótesis nula es la opuesta a lo que nosotros queremos. Nuestra hipótesis es la hipótesis alternativa, la de mis datos, la que yo quiero que salga. Y para que mi prueba se pruebe, lo que yo digo se pruebe, tengo que rechazar la hipótesis nula. Porque si yo quiero decir que mis datos son blancos, que mi hipótesis alternativa, tenemos que decir que la hipótesis nula es que los datos son negros. Si mi prueba es suficientemente fuerte para decir que los datos no son negros, entonces aceptamos que son blancos. Así, bueno, eso es lo que la aceptación o rechazo de la hipótesis nula depende de lo que se observe en la muestra. Y es decir, todo depende de la potencia de la muestra. Si la muestra es fuerte, si la muestra es potente, entonces rechazamos. Si no, rechazar la hipótesis nula, pero significa que los datos de la muestra sí proporcionan evidencia suficiente para refutar. Repito, los datos de la variable puesta a observación son fuertes, rechazamos. Y algo interesante, el propósito de la prueba de hipótesis no es gestionar el valor del estadístico para la muestra, no es. El propósito es hacer un juicio entre la diferencia del estadístico de la muestra y el valor del parámetro. El valor del parámetro es el valor de la población. Y eso es lo que nosotros queremos hacer con una prueba de hipótesis. Probar si mis datos de la muestra son suficientes para aplicarlos a la población. Bien. Cuando hacemos pruebas de hipótesis, tenemos dos tipos de pruebas. Pruebas de una cola y pruebas de dos colas. Cuando hablamos de pruebas de una cola, cuando estamos hablando de relaciones mayor que menor que. Entonces, una relación, cuando decimos que la hipótesis alternativa es mayor o igual que algún valor, estamos hablando de una prueba de cola izquierda. Si decimos que H1 es menor que o menor o igual que, estamos hablando de una prueba de cola derecha. Pero también puede darse el caso que nosotros querramos probar una igualdad. Decimos, la hipótesis alternativa es igual a un valor. O también podemos decir que la hipótesis alternativa es diferente de. Entonces, recapitulando. Si tenemos relaciones mayor que o menor que, estamos en una prueba de una cola. Si tenemos relaciones igualdad o diferencia, estamos en una prueba de dos colas. Y aquí tenemos nuestros diagramas ilustrativos. Prueba de cola izquierda. H1 mayor o igual que.
Este puntito que tenemos acá es el punto que va a definir, decimos, yo quiero probar, es H sub 1 mayor que quiero decir que los valores de H sub 1 van a ser de este punto hacia la derecha. Todo lo que es a la derecha es mayor, todo lo que está a la izquierda es menor. Si digo H sub 1 mayor o igual que, estoy en una cola de doble izquierda, en una cola izquierda. Lo que quiere decir que esta es la región que yo estoy calculando. Y esta es mi región de H sub 0. Que si yo digo mi H sub 1 es mayor o igual que, ¿cuál va a ser mi hipótesis nula? Será H sub 0 es menor. Estoy en una cola, en una relación menor o igual que, en que mis datos son menores o iguales que este valor, estoy en una cola derecha. Entonces, y esta partecita de acá, esta que estamos rechazando, esa es la famosa región de rechazo, el famoso alfa, que deben haberlo escuchado ustedes por ahí. Entonces, ¿qué decimos? Si tengo una prueba en la que H sub 1, que es lo que yo quiero probar, es mayor que X, mi H sub 0, que la ventaja cósmica dirá que es menor o igual. Ojo, la relación igual no la pueden dejar en esta prueba de una cola. Una dice mayor, el otro tiene que ser menor o igual. O al revés. Y tenemos aquí las pruebas de dos colas o bilateral. ¿Cuándo se usan? Cuando mi hipótesis nula quiere probar la igualdad. Mi hipótesis alternativa quiere probar la igualdad o la diferencia. Cuando dice, por ejemplo, tal cosa es diferente, pero te dicen, y ojo, aquí ustedes tienen que tener en cuenta esto. Si ustedes ponen diferente, no tienen ni deben de terminar diciendo que es mayor que o menor que él. Solamente dicen si es diferente o no es diferente. Chiquita. ¿Ya? Bien, entonces, en las pruebas de dos colas o bilaterales, ¿qué tenemos? Tenemos aquí dos puntos críticos. Estos puntos se llaman puntos críticos, donde está la raya naranja. Esos son el punto crítico derecho e izquierdo. Entonces, todo lo que estoy diciendo yo en la administración de aceptación es lo que está en blanco. Y las regiones de rechazo son las que están anchuradas. En este caso, por ejemplo, luego de una cola, todo el alfa, toda la diferencia, todo lo que se rechaza, está en una sola zona, ¿no? Entonces es un alfa nada más. Pero cuando estamos en pruebas de dos colas, ¿qué tenemos? El alfa, la región de rechazo, se tiene que dividir en dos. Yo digo, por ejemplo, el 95% de mis observaciones van a estar en esta región. ¿Cuánto está rechazando? 5%, ¿no? Entonces, ese 5% lo tengo que repartir en alfa medio, 2.5% para un lado y 2.5% para el otro. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, quede claro. Bilateral es solamente igual que, diferente que. Aquí ustedes no llegan a decir que si es mejor, que si es mejor, nada. Solamente es diferente o no es diferente. Es igual o no es igual. Y aquí tiene que ser tu conclusión.
La prueba de dos colas se usa cuando se desea comprobar la hipótesis de que hay cambio en el parámetro. Pero aquí no decimos si decimos que tal medicamento mejora la condición, entonces estamos en una prueba de una cola. Esta prueba de dos colas solamente son para probar cambio. Si cambió o no cambió. Es igual, no es igual. Nada más. Y por supuesto, como son antagónicas, si yo quiero probar que es diferente, entonces mi H1 es el parámetro es diferente del valor de un valor X cualquiera, mi antagónica va a ser H0, que el parámetro es igual. Ya lo vi. Y el problema aquí es encontrar el punto crítico que divide las regiones. Este es el punto que les decía acá, ¿no? El problema es encontrar este punto. Y todo lo que vamos a hacer se va a dirigir a esto. Una vez que tenemos el punto crítico, ahí se va a tomar la decisión. Cuando probamos hipótesis, podemos estar cometiendo, como que esto ya lo han visto en estadística, podemos estar cometiendo errores. Empecemos por decir que cuando uno trabaja con una muestra, a priori sabe que va a cometer un error. Eso es innegable, va a cometer un error. El tema es medir qué tamaño va a ser mi error. Y eso lo define el investigador. Ese error nos puede llevar a qué? A cometer también errores a la hora de, de tomar la decisión respecto a la gente. Y los errores son errores tipo 1 o tipo alfa, cuando la hipótesis es verdadera y se la considera falsa. Y el otro error es el error tipo beta, que es un error más peligroso, porque se comete cuando la hipótesis es falsa y se la considera verdadera. Eso ya es un poco más peligroso que un poco no, un bastante más peligroso que la. Ahora, hemos visto aquí que el error tipo 1 es también llamado el error tipo alfa. Y ese es igual al nivel de significancia alfa. Este que estuvimos viendo ahí, ese alfa, alfa medio que estábamos ahí. Y se utiliza como criterio para rechazar la hipótesis. ¿Ok? Aquí tenemos un cuadrito de las consecuencias de las decisiones en las pruebas de hipótesis. Decisiones posibles, aceptar la hipótesis nula o rechazarla. Y por aquí tenemos las situaciones posibles. ¿Cuáles son las situaciones posibles? Que la nula sea verdadera o que la nula sea falsa. ¿Qué pasa? Si la hipótesis nula es verdadera, entonces se acepta correctamente. Pero si la hipótesis nula es falsa y se la acepta, entonces está cometiendo un error tipo B. Por otro lado, si la hipótesis nula si se rechaza la hipótesis nula, siendo esta verdadera, entonces estamos cometiendo un error tipo alfa. Y si se rechaza la hipótesis nula, siendo esta falsa, se la rechaza correctamente.
Ahora, una vez que nosotros tenemos el punto crítico, entonces hay que aplicar una regla de decisión. Debo decirle que prácticamente cada hipótesis tiene su propia regla de decisión y que hay que conocerla. Entonces, el punto crítico, ¿qué hace? Divide la distribución en región de rechazo y región de aceptación. ¿Y esto de qué depende? De la hipótesis alternativa, que es la que finalmente la que queremos probar y la que estamos cuidándola, ¿no? El nivel de significancia que se le ha asignado y de qué depende, de la distribución del estadístico, de la prueba de hipótesis que se va a hacer. Hay unas reglas, una secuencia lógica para hacer la prueba de hipótesis, que se la voy a mencionar, pero que los programas estadísticos ahora ayudan mucho en eso. Primero tenemos que plantear las hipótesis, y esto sí tenemos que hacerlo mismo. Decir cuál va a ser mi hipótesis nula y cuál va a ser mi hipótesis alternativa. Determinar un nivel de significancia. Vale decir, ¿cuánto voy a rechazar? 5%, 2%, 1%. Luego elegir el taquígrafo de prueba. Y aquí nos tenemos que poner a prueba nuestro conocimiento. Porque el taquígrafo de prueba tenemos que elegirlo y elegirlo es que la prueba realmente, el taquígrafo de prueba es la prueba que vamos a usar para hacer el contraste. Y esto, como ya lo dijimos, va a depender de la variable, ese tipo de variable. De el tipo de población, del tamaño de muestras, del número de muestras, del tipo de estudio que se está haciendo, ¿qué factores para definir el tamaño, la prueba de hipótesis que se va a usar? Establecer el valor físico del estadio de prueba. Eso no es la propia prueba. Luego determinar el valor real. Eso es aquí es donde entran nuestros datos. Para allá. Porque esto lo da la prueba misma, lo da. Para tal prueba, el valor crítico está. Pero estos son sobre nuestros datos. Esto es lo que nos va a interesar. Una vez que hemos encontrado el valor real del estadístico de prueba y el valor crítico, entonces vamos a comparar estos dos. Ya dijimos, el asunto no es cuánto me salió de valor real, sino cuál es la diferencia entre el valor crítico y el valor real. Eso es lo que importa cuando hacemos una prueba de hipótesis. Una vez comparado esto, se toma la decisión de aceptar o rechazar. También ya les dije que estas decisiones generalmente vienen en cada prueba. La prueba te dice si es mayor, lo rechazas, o la otra viene y te dice si es menor, lo rechazas. Bueno, cada prueba tiene su propio criterio de decisión. Ahora, ya hemos dicho que las pruebas de hipótesis se debe tener en cuenta lo que hemos puesto aquí y alguna más, ¿no? El tipo de variable, el tipo de estudio, el tamaño de muestra, el número de muestras. Y, por ejemplo, tenemos para variables cualitativas, entonces para pruebas paramétricas. ¿Cuáles son las pruebas paramétricas? Las que se manejan para variables cuantitativas
continuos. Solo las cuantitativas continuas, que son las únicas que nos van a permitir hacer cálculos. Entonces, para variables cuantitativas continuas, se usan lo que son análisis de varianzas, el estadístico Z, las pruebas T. Ahora vamos a desarrollar un poco más. Y para las variables cualitativas, se usan las pruebas no paramétricas. ¿Por qué son no paramétricas y por qué se llaman paramétricas? Se llaman paramétricas porque como son para variables cuantitativas continuas, a estas se les puede sacar mediana moda varianza de desviación estándar. Y estas pruebas funcionan con la desviación estándar. En cambio, a las variables cualitativas no se les puede sacar todos esos valores. No era ninguno. Ni modo de hacer un promedio entre, qué sé yo, entre escuelas de la facultad, por ejemplo. Entonces, estas no tienen parámetros, no tienen. Entonces, son pruebas como, por ejemplo, la pi cuadrado, la Urey-Maumine, la Kurzweil-Wallis, y mucho más que ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver. ¿Ya? Para cuantitativas construyen la T-Student para muestras pequeñas. La T-Student es prácticamente una normal, solamente que funciona cuando para variables cuantitativas continuas, cuando el tamaño de muestra es pequeño, o sea, menor que 30, y no se tiene el valor del signo. ¿Qué es el signo? La desviación estándar de la población. Entonces, si se cumple con esto, muestra pequeña, y no hay valor de desviación estándar poblacional, entonces de plano vamos a usar una T-Student. Luego tenemos la T-Student para datos apareados. El análisis de varianza funciona con la normal cuando hay desviación estándar. Para medidas repetidas y la correlación de Pearson, que es para correlacionar variables cuantitativas continuas, porque hay una forma también de correlacionar otro tipo de variables. Y tenemos para las cualitativas, tenemos las pruebas de chi cuadrado, que es para medir correlación, pero de variables cualitativas. Entonces, para una variable, que se llama prueba de bondad de ajuste, y prueba de la independencia de las variables. Tenemos la prueba de Wilcoxon, que se aplica para muestras pequeñas. Tiene sus parámetros, ¿no? Mayor de 5, menos de 6 no funciona esta prueba. No hay valores que se ajusten a menos de 6 observaciones. Tienen que tener por lo menos 6 y no más de 25. Aquí tiene menor de 25, pero funciona para 25. Eventualmente he visto que funcione hasta 29. Pero en general es para muestras pequeñas. La prueba de Wilcoxon, que se usa cuando tenemos mediana la población, y se puede usar para una o para una. La de Kurzweil-Wallis permite verificar si R muestras, o sea, varias muestras, proceden de la misma población.
Estos son ejercicios chiquititos. Por ejemplo, este es para... Allá. Esta es una prueba, una tabla de contingencia para una prueba de X cuadrado. ¿Qué tenemos acá? Variable 1, uso de vitaminas, ¿sí o no? Variable 2, área de residencia, urbana rural. Cuando hablo de prueba de contingencia, estoy hablando de tabla de 2 por 2. Entonces, esto se lo mete una prueba de X cuadrado. Voy a mostrar para que vean cómo es una tabla de contingencia para dirigirnos a hacer una prueba de X cuadrado. Miren, aquí no hay límite en cuanto al tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra puede ser de cualquier tamaño. Y tenemos aquí el, el nivel de significancia que va a fijar en 5%. Esta cosa tiene que estar cuando ustedes definen su prueba que van a usar. Aunque en los programas estadísticos, este alfa este nivel de significancia ya viene predeterminado. Entonces ya uno no define su nivel de significancia. Tenemos un cuadrito que nos está indicando. Si tenemos una variable cualitativa, dos categorías para datos independientes, y queremos compararla con una cualitativa de dos categorías, usamos la cuadrada. La cualitativa de dos categorías, datos independientes, con una cualitativa de más de dos variables, el cuadrado también funciona. Y si queremos compararla con una variable ordinal, vamos a usar la V de Maumont. Si queremos comparar una cualitativa de dos categorías, datos emparejados. Si queremos compararlo con una cualitativa de dos categorías, tenemos la de máxima. Si queremos compararlo con una cualitativa de más de dos categorías, con Cochrane, con la prueba de Cochrane, y con una ordinal, como la de Wilson. Si queremos comparar una cualitativa de más de dos categorías, datos independientes, con una cualitativa de dos categorías, como la de cuadrado, una cualitativa de más de dos categorías, la pi cuadrado también, y si queremos compararlo con una ordinal, usamos la tal cual. Y si queremos comparar una cualitativa de más de dos categorías, datos apareados, con una cualitativa de dos categorías, haremos la prueba de Cochrane. Para más de dos categorías, también la prueba de Cochrane, y para compararla con una ordinal, usamos la de Frick. Hemos agregado aquí una cuantitativa continua, con una cualitativa de dos categorías. No. Tenemos la cuantitativa continua, tenemos la T-Student, tenemos los análisis de varianza y tenemos la de prueba de espejo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Al parecer no hay preguntas, doctora. Me preguntaría. Te voy a enviar el PPT para que lo compartas con tu compañero. Bien. Ya, doctora, muchas Primero, gracias. un pensamiento. Nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma sistemática y real todo lo que es susceptible
de observación en la vida. Esto lo dijo Aurelio hace casi 2000 años. Bien, entonces, si no tienen preguntas, terminamos por ahora. Bien. Hasta luego, joven. La próxima semana tenemos clase también. Ya lo veo. Ok. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Buenas noches, doctora.